A lo largo de la historia de la humanidad siempre han existido dos maneras de entender el universo, la creación y el papel del ser humano en el mundo. De un lado encontramos la creencia en un Dios que, en un acto libre de puro amor y bondad, creó el mundo, y que debido a un acto de rebelión del mejor de sus ángeles, Lucifer, quien movido por su orgullo osó querer igualarse a Dios, se produjo el pecado, la corrupción y la caída del hombre. Los seres humanos vivimos en pecado a causa de esa corrupción original, el pecado de haber comido del fruto prohibido del bien y del mal, de sucumbir a la tentación de la serpiente, quien había prometido a Eva que si comían de ese fruto serían iguales a Dios. Pero, nuevamente, en un acto de amor, Dios decidió encarnarse a través de su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad del pecado. Según esta creencia, el ser humano solamente obtiene la salvación mediante la fe, la gracia y la redención en Cristo, y asume que la divinidad pertenece al reino de Dios, no al reino terrenal. Encontramos, por tanto, una diferenciación clara entre lo sobrenatural, lo divino, y lo natural o lo terrenal, es decir, el reino de Dios y el reino de los hombres. Del otro lado, por contra, encontramos la creencia en que el ser humano puede lograr la divinidad por sí mismo, a través de una iluminación interior, sin la necesidad de un Dios externo que otorgue la salvación. La salvación la obtiene uno mismo por sí mismo a través de esa iluminación interior o gnosis. Dios, por tanto, no solamente no sería necesario, sino que es el propio ser humano el que puede llegar a ser divino, el que puede llegar a ser como Dios. Desde este punto de vista, tampoco sería necesaria la creencia en que un Dios ha creado el mundo por un acto de amor, sino que, como enseña la Cábala, a partir del infinito o la nada, que en la Cábala se llama Ein Sof, fue emanando la divinidad, una divinidad que se va conformando a sí misma según se va creando el mundo, es decir, engendrándose a sí misma, y mediante las distintas emanaciones, que en Cábala se llaman Sefirot, alcanzaría su máxima expresión en el hombre, ese concepto de Adam Kadmon de la Cábala. Por tanto, esta visión es contraria al concepto de una creación ex nihilo, es decir, crear de la nada, puesto que, como afirmó Jacob Bohm, entre otros, de la nada nada puede salir. Es decir, que según esta visión, el mundo no ha sido creado por Dios, sino que todo es Dios, ¿vale? Todo forma parte de Dios. Entraríamos ahí en ese concepto panteísta, ¿no? De que todo lo que nos rodea, todos nosotros mismos, todo el mundo, somos parte de Dios, no somos creados por Dios. Esa es la diferencia. Y en este sentido podemos afirmar con rotundidad que todos los cultos mistéricos de la historia, tanto los antiguos como los nuevos, comparten en esencia lo mismo, que es justamente esto, ¿no? Esa creencia en que todo forma parte de Dios, todo emana de Dios, como defiende la Cábala, y lo que buscan es la divinización del ser humano a través de esa iluminación interior, sin la ayuda de un Dios externo. Esta idea siempre aparece con distintos nombres y distintas prácticas, pero su estructura simbólica y espiritual siempre es similar. Y aquí cubrimos todo el espectro, o sea, desde el culto primitivo de los caldeos hasta la New Age actual, todos estos cultos iniciáticos, cultos secretos, siempre comparten la idea de que el ser humano puede lograr la divinidad por sí mismo. El sabeísmo, el zoroastrismo, el hermetismo, el neoplatonismo, los maniqueos, los cátaros, el misticismo judío de la Cábala, el misticismo islámico de los ismailíes o aquellos hashashin que luego influyeron en los templarios, como vimos, posteriormente el rosacrucismo, es decir, los rosacruces, y por supuesto la masonería. La masonería es el último eslabón de una cadena que ha transmitido a lo largo de los siglos e incluso milenios un conocimiento esotérico que siempre ha pretendido lograr la divinización del ser humano sin la necesidad de Dios. De hecho, voy a compartir una imagen, creo que es interesante que la veamos, donde se puede comprobar la relación de estos distintos cultos, ¿no?, a lo largo de la historia y cómo unos han influido sobre otros. Vamos a partir de la actualidad y vamos a ir hacia atrás. Como vemos, lo más reciente, lo actual, es la masonería especulativa, ¿no? Bueno, aquí podríamos incluir toda la paramasonería, como la teosofía, todo esto de la nueva era, New Age y demás. Sabemos que la masonería especulativa proviene de la masonería operativa, que vemos aquí la barrita roja, que a su vez, bueno, aquí no aparece, pero sabemos que los rosacruces también intervinieron aquí, ¿no? A su vez, esto tiene una herencia de la cábala medieval. Los cabalistas medievales tuvieron una influencia muy importante en los cultos mistéricos y en el ocultismo. Pero no solamente hablamos de la cábala judía, si bien es cierto que hemos demostrado la completa relación entre judaísmo esotérico y masonería, vemos también el islam esotérico. Los ismailíes, esta corriente de los hashashin, que como decía, influyeron en los templarios, el sufismo también, y a su vez vemos cómo la cábala medieval también proviene de este misticismo judío temprano, ¿no?, que a su vez es una herencia de distintas corrientes, como por ejemplo el maniqueísmo, como por ejemplo el neoplatonismo o como el judaísmo bíblico. Estamos yendo cada vez, como comentaba, más atrás en la historia. El maniqueísmo está relacionado con el zoroastrismo, que es anterior en la historia, y el hermetismo, del cual ya hablé, también tiene un origen en la religión astral caldea.
Por su parte, el sabeísmo también influyó en el judaísmo bíblico. El sabeísmo era el culto practicado en el reino de Saba y en el cual se veneraban a los astros, ¿no? Por ejemplo, al sol. Sabemos la influencia en la masonería del simbolismo del sol, la luna, los astros, etc. Por cierto, la reina de Saba se casó con el rey Salomón. El rey Salomón que luego, en sus últimos años, se convirtió a la idolatría. El rey Salomón es la figura más importante, junto a Hiram Abiff, en la doctrina masónica. Todo gira en torno a la construcción del templo de Salomón. Y como digo, vemos que esto es tan antiguo como el hombre. Por supuesto, ha habido eruditos en la historia que han entendido esto, que han cubierto esto y lo han explicado muy bien. Y en este sentido voy a recomendar dos libros de dos autores que abordan este tema precisamente. El primero de ellos es De la cábala al progresismo, de Julio Mainvielle, lo recomiendo muchísimo. Es un poco difícil a veces de entender porque entra mucho en terminología cabalística y es un poco denso, pero a grandes rasgos se entiende muy bien cómo ha habido un continuismo, una línea temporal en la cual la doctrina gnóstico-cabalística se ha perpetuado en la historia, ¿no? Como veíamos. Incluso en el pensamiento y la filosofía de la modernidad vemos esta influencia. Y voy a citar solamente unos poquitos ejemplos que encontramos en este libro. Por ejemplo, Spinoza, ¿no? Quien identificaba a Dios con la naturaleza, disolviendo así la diferencia entre creador y creación. También a Hegel, que concebía el desarrollo del espíritu absoluto como una automanifestación divina, en lo que muchos interpretan una forma de panteísmo, ¿no? Y uno de los ejemplos más claros es Nietzsche, ¿no? Quien recordemos que proclamaba que Dios ha muerto y que también defendía la idea del superhombre, es decir, sustituir a Dios por el hombre. No solamente por el hombre, por el superhombre. Y el otro libro que quiero recomendar es El rastro de la serpiente, de Christina Stoddard, que firma con el seudónimo de Inquire Within. Este libro es de 1936, o sea, casi un siglo tiene. Y es muy interesante lo que escribe esta autora, porque empieza a ver una conexión entre las sociedades secretas de esa época, de las cuales algunas todavía perviven, por ejemplo la sociedad teosófica, ¿no? O la antroposofía y demás, que ha cristalizado a día de hoy en la nueva era, ¿no? Y es que, en definitiva, lo que vemos es que tanto el pensamiento esotérico de la cábala como ciertas corrientes modernas tienden a desplazar a Dios como sujeto trascendente, para colocar en su lugar al ser humano, que buscaría la divinización mediante esa iluminación interior o gnosis. Incluso ese concepto de Ein Sof de la cábala, que alude a ese infinito original o para otros a esa nada original, ha sido interpretado en muchas ocasiones como una forma de inmanencia radical. Y en esta línea, algunas formas de espiritualidad moderna o incluso filosófica como el nihilismo resuenan simbólicamente con esa antigua tentación de sustituir a Dios por el hombre. Una idea tan antigua que ya se encontraba en los antiguos misterios, por ejemplo los misterios de Isis, los misterios de Eleusis, los misterios de Mitra. Y esto es algo que nos confirma el masón y esoterista Oswald Wirth en su libro del compañero. Esto es lo que dice. Semejarse a la divinidad, tal era el objeto de los antiguos misterios. El místico se divinizaba purificándose y elevándose moral e intelectualmente sobre el común de los hombres. En nuestra época, el programa de la iniciación no ha cambiado. El masón moderno se diviniza también, pero tiene la conciencia de que no podrá hacerlo trabajando divinamente, es decir, dedicándose a perfeccionar la creación dejada imperfecta. Elevado sobre la animalidad humana, el constructor, agente de la ejecución del plan divino, se hace Dios, en el antiguo sentido de la palabra. Y aquí la pregunta que debemos hacernos es, ¿hay alguna diferencia entre ese concepto de hombre-dios de los antiguos misterios y ese superhombre de Nietzsche, por ejemplo? ¿Hay alguna diferencia con la promesa de la serpiente a Eva, que decía seréis como dioses? Incluso en la actualidad, a día de hoy, vemos un ejemplo muy claro sobre este mismo concepto. Me refiero al israelí Yuval Noah Harari, quien puso este título a uno de sus libros publicado en 2015. Homo Deus, es decir, hombre Dios. Mismo concepto. Harari, por contextualizar, es un firme defensor del transhumanismo. ¿Y qué es el transhumanismo? Pues el transhumanismo no es otra cosa que una versión moderna, una versión actual de ese antiguo anhelo que siempre tuvo Lucifer, que es igualar o incluso mejorar la creación de Dios, es decir, nosotros. En su arrogancia, los transhumanistas como Harari consideran que van a superar a Dios, y esto es algo que él mismo ha reconocido públicamente. The next big projects of humankind will be to overcome old age and death, to find the keys, the secret to happiness, and to basically upgrade humans into gods. This is why the title Homo Deus, God-Man. And I don't mean it as a kind of literary metaphor. I mean it in the literal sense that for thousands of years, humans have imagined gods in a particular way. They ascribed particular abilities and qualities to gods. And we are now seriously in the business of acquiring these traditional divine abilities and qualities to ourselves. Whether it's trying to overcome death and gain immortality,
or whether it's gaining the ability to create and design life according to our wishes. In the Bible, in the book of Genesis, basically the first thing God does is to create animals and plants and humans according to his wishes. We are now trying to gain this divine ability to ourselves. It's very likely that in the 21st century, the main product, the most important products of the human economy will no longer be just vehicles and textiles and food and weapons. The main products will be bodies and brains and minds. And in a way, we are even reaching beyond what ancient religions ascribed to the gods. Because the gods, like Jehovah in the Bible, they could create only organic beings. If you're a creationist, and you look at the world, so all these animals, all these plants, God created them, and they are all organic. Now humans are trying to do better than that. Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Ya los alquimistas medievales soñaban con la idea de dar vida a un autómata al que llamaban homunculus, que cumpliera con la voluntad de su creador. Y es un concepto muy parecido al del golem de los judíos, que viene a ser lo mismo, un ser al que ellos dan vida y al que pueden dirigir a voluntad. Pues bien, la tecnología actual está permitiendo que los antiguos alquimistas y los cabalistas vean por fin su sueño cumplido mediante la robótica y el transhumanismo. El eterno sueño de ser como Dios, ¿no? De dar vida a un nuevo ser al que ellos puedan controlar, o bien implementar lo que ellos consideran mejoras en la creación de Dios, es decir, en el ser humano a través de implantes robóticos, para conformar ese superhombre, ¿no? Ese transhumano, ese nuevo humano, ese humano mejorado, ese humano perfeccionado que ha superado al humano de Dios. Y por tanto, quien crea a este nuevo superhumano es el nuevo Dios. Como veis, esto no va de política, o sea, esto no es derechas, izquierdas, no es ni siquiera una guerra económica. La auténtica guerra es espiritual y es tan antigua como el propio ser humano. Y por eso precisamente es la más importante de todas, porque ha existido siempre. Es la guerra entre el serviam y el non-serviam, es decir, entre los que sirven a Dios porque entienden que estamos aquí de paso, que solamente es algo temporal en el mundo terrenal, y los que, como Lucifer, dicen no te serviré, non-serviam, porque consideran que pueden convertirse ellos mismos en dioses. Es la gratitud y la humildad contra el orgullo y la soberbia. San Agustín entendió perfectamente esto cuando escribió sobre las dos ciudades, la ciudad terrena, que se caracteriza por el amor a uno mismo, buscando la gloria propia y el dominio de los demás, y la ciudad de Dios, construida sobre el amor a Dios y la búsqueda de la verdad y la justicia. Una es terrenal, la otra es espiritual. Recordemos que a Satanás se le conoce como el príncipe de este mundo, mientras que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Vemos ahí esa diferencia clara entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Los masones de altos grados también son conscientes de esta guerra eterna y es algo que pudimos ver, por ejemplo, en el que fuera presidente de la República de México, Emilio Portes Gil, en un discurso que pronunció el 27 de julio de 1929 ante los líderes de la masonería mexicana. La lucha no se inicia, la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. Y esa lucha ahora está más viva que nunca. Pero por suerte hay quien sabe verla y quien entiende que todo lo que pasa en el mundo responde en última instancia a esa guerra espiritual. Por ejemplo, podemos ver el caso del periodista francés Richard Boutry, quien lo explicaba así de bien en un vídeo publicado en 2022. Ce à quoi nous assistons véritablement aujourd'hui, la vraie guerre que nous vivons aujourd'hui, c'est une guerre qui n'est pas politique, mais une guerre idéologique. C'est une guerre des idées. Le fascisme, nouvelle formule, tel que nous le voyons aujourd'hui, on va l'appeler comme ça, n'a plus rien à voir avec ses prédécesseurs. C'est désormais un fascisme néolibéral, socialo-maçonnique. Il s'agit d'une entente mondiale pour la sécurité, autour, vous le voyez, de la santé, de l'écologie, de l'environnement. Il s'agit d'une entente mondiale soi-disant pour la paix. Il s'agit d'une entente mondiale chargée surtout d'étouffer toute voix discordante, tout visage qui s'opposera dorénavant à la doxa.
Nous assistons donc à une lutte philosophique et fratricide entre deux courants totalement opposés. Ce qui est très bien exposé par M. Deleuze, que je tiens spécialement à remercier vraiment pour cette minute. D'un côté, vous avez les transhumanistes, cette confrérie illuminatiste qui pense que l'homme est maître de lui-même, que en fait c'est un nouveau Dieu qui contrôle la nature, qu'il peut même nous rajouter des années de vie, qui nous prive de notre âme et veut guider notre conscience. C'est une caste dont le but ultime serait la maîtrise du monde, détruisant toutes les religions, les unes après les autres, pour l'instauration de ce nouvel ordre mondial. Et comme les transhumanistes estiment que l'humanité reste aujourd'hui une mécanique imparfaite, que l'homme est imparfait, eh bien ils pensent réellement pouvoir le faire en changeant les choses, avec bien sûr la dépossession de nos corps à la clé de fer. Conclusion, il faut désormais sortir toutes ces associations laïcardes. Vraiment revenir à l'essentiel. Qu'en pensez-vous ? Et puis de l'autre côté, vous avez une spiritualité forte de plus de 2000 ans d'histoire que l'on veut gommer comme ça, comme de la craie sur un tableau noir. Celle-ci estime que l'homme fait partie d'un tout, qu'il n'est finalement sur Terre qu'un locataire de passage et qu'il doit vivre naturellement, simplement, au rythme des saisons, de son existence et de son âge. Jusque-là, on le dit, la marche du monde semblait conduite par la Providence. Mais avec ces sociétés secrètes aujourd'hui, on se rend compte que les gouvernements se substituent en fait à cette main de Dieu. Alors souvenez-vous que dans l'Antiquité, si célébrée pourtant par ailleurs aujourd'hui, ils demandaient toujours conseil aux dieux avant les grandes décisions. Aujourd'hui, que font-ils ? Ils se substituent, oui, tout simplement, au divin. La guerra es espiritual y es muy real. Por supuesto, puedes en tu libertad no creer en ella o incluso pensar que es algo absurdo, pero eso no te exime de ver y de vivir sus consecuencias. Yo llevo años tratando de concienciar sobre esto y creo que he hecho lo posible por tratar de poner mi granito de arena. Y probablemente siga dedicándome a esto, porque creo que no hay nada más importante. O sea, ¿qué podría ser más importante, ¿no?, que esto? Y por supuesto, yo tengo claro en qué bando estoy. En el bando que entiende que estamos aquí de paso. El que defiende la verdadera libertad. El que lucha por la verdad y la justicia. El que agradece con humildad las pequeñas cosas. La bondad. La belleza. El amor. Y la vida. Y el que no pretende que lleguemos a ser dioses. Porque el orgullo de la creación nunca podrá igualar al amor del Creador.